La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Yo puedo ver mi vida en estos momentos reflejada en lo que Dios habla a través de su palabra ahí en Génesis. Entonces Génesis 26 dice así, 26:1. Isaac en Gerar. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Sí es, nosotros podemos ver en este versículo que nos cuenta una historia acerca de Abraham y nos dice que hubo hambre en la tierra, ¿cierto? Si nosotros lo trasladamos a nuestro contexto, nosotros podemos decir, en estos días hay crisis mundial económica, hay falta de alimentos, hay falta de recursos. Podemos ver una nación como Venezuela, la situación que está pasando y el desplazamiento hacia esta ciudad, hacia este país, lo que ha causado en el trabajo. Entonces hay pocas opciones de empleo, hay sueldos muy bajos, hay motivos y razones para decir, bueno, estamos en épocas de crisis. Según los índices de empleo, estamos en uno de los índices de empleo más bajos de los últimos 10 años. Podemos ver que nuestra moneda es súper devaluada en comparación a las monedas de otros países. El crecimiento en la economía en Colombia no ha sido el mejor, no ha sido el óptimo, no ha sido el más desarrollado de Latinoamérica. Nosotros tal vez podemos ver un contexto en el que hay crisis, ¿cierto? Pero Dios nos dice y nos habla a través de su palabra que así como Abraham quiso moverse y hacer algo diferente, pero el plan de Abraham era ir ¿hacia dónde? Hacia Egipto. ¿Qué podemos decir nosotros que tipifica Egipto? Tipifica lo seguro, tipifica lo más razonable posible, tipifica tal vez lo que está dentro de mis capacidades y dentro de lo que yo soy capaz de hacer, ¿verdad? Cuando tal vez hay una situación en mi vida y que estoy en crisis, ¿qué es lo primero que yo puedo decir? ¿Qué voy a hacer? Voy a pedir un préstamo en un banco para salir de esta crisis. Voy a decirle a tal familiar que me ayude para salir de esta crisis. Voy a ir a donde el gota a gota, no sé, el prestamista, el banco, cualquier situación que humanamente yo pueda hacer, para mí es lo que tipifica Egipto. Egipto tipifica todo lo relacionado con el mundo actual, ¿no? O sea, es el sistema del mundo. Entonces, como decía Diego, en ese sistema, cuando nosotros tenemos dificultades económicas, entonces voy a pedir ayuda, voy a pedirle prestado. Y también tipifica el trabajar mucho sin realmente tener, solamente por lo seguro o por algo, pero no cuando tú intentas algo nuevo de la mano de Dios, sino que es ese trabajo que esclaviza, ese trabajo que te roba las fuerzas, las energías, pero que te da una remuneración que te permite simplemente subsistir. Sí, y este Egipto tal vez nos puede presentar la salida fácil, nos puede presentar
una solución rápida a la dificultad a la crisis que nosotros podamos estar pasando. Pero Dios nos dice en su palabra, yo no quiero que ustedes vayan a Egipto. Sí, tal vez hay crisis, tal vez hay dificultad, tal vez hay escasez, tal vez no hay oportunidades de empleo, tal vez hay muchas situaciones adversas por las que pueda estar pasando nuestra nación en este momento, pero nosotros no estamos llamados a ir a lo seguro. Nosotros no estamos llamados a meternos en la corriente de lo que todo el mundo hace y de lo que todo el mundo ofrece, sino que estamos llamados a salir de ahí. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Isaac, ve y habita como forastero en esta tierra. Habitar como forastero, ¿qué puede ser? Que voy a ser una persona que no voy a tener un lugar fijo, que no voy a tener una estancia perdurable en determinado lugar. La característica de un forastero es que va de paso, es que no tiene algo fijo, por así decirlo. La característica también puede ser que va a estar en un lugar, en determinado lugar, pero no pertenece a ese lugar, ¿no? Eso hace el forastero. Llega a un sitio, puede que vaya a desarrollar un talento o un don o un trabajo, pero a pesar de que está en ese lugar y tal vez hay un provecho en ese lugar, no pertenece a ese lugar. Entonces, esta situación de forastero nos enseña muchas cosas a nosotros. Tal vez Dios nos quiere llevar a un lugar, pero nos dice, ese no es el lugar final en el que tú vas a estar, sino que va a ser un lugar de paso. Tal vez nosotros en este instante estamos pasando una situación, y eso yo lo traslado a mi vida, en la que tal vez hay situaciones donde se han cerrado puertas, donde humanamente no se ve la salida, donde humanamente yo puedo decir, se cortó el chorro de la bendición, como podría decir uno así coloquialmente. Pero cuando yo voy a su palabra y veo esto que Dios habla en nuestras vidas hoy, yo veo que Dios nos está llevando a un desafío mayor. Tal vez Isaac podía encontrarse cómodo en Egipto, podía estar tranquilo, podía estar resguardado dentro del sistema y dentro de lo común que todo el mundo hace, pero Dios lo llama y le dice, yo no quiero que estés en la comodidad de Egipto, no quiero que estés en la comodidad del lugar donde estabas antes, sino que ve a otro lugar porque voy a hacer algo diferente contigo. Y esa tu palabra la trasladamos a nuestra vida hoy. Nosotros podemos ver cómo Dios nos lleva en un desafío mayor en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Tal vez tú estás emprendiendo un matrimonio, tal vez tú estás emprendiendo una empresa, tal vez tú estás emprendiendo una cantidad de situaciones en las que vienen situaciones adversas a nuestras vidas y tratamos de desanimarnos, tratamos de desinflarnos, tratamos de estar... tal vez nos viene tristeza, nos viene amargura, nos viene incertidumbre porque no sabemos cuál va a ser el final, pero debemos de estar tranquilos y confiados en que si Dios está con nosotros, nada podrá estar en contra nuestra. Así es, de todas maneras, cuando las cosas se tornan difíciles humanamente, la tendencia es lo que estamos hablando, ponerse triste, tal vez decepcionado, tal vez no esperar nada bueno, empezar a perder la esperanza, empezar a perder la fe, pero cuando nosotros hemos decidido confiar nuestra vida en las manos de Dios, sabemos que nada se sale de su control, sabemos que Él es poderoso para bendecirnos aún en los lugares menos esperados, en las situaciones o en las circunstancias menos esperadas. Allí puede venir la bendición de parte de Dios si tú hoy te decides en tu corazón a decirle, bueno, Señor, esta es mi vida, esta es mi situación actual y hoy me entrego en tus manos para que se haga tu voluntad. No para que tú tengas la actitud de que, bueno, lo que sea, lo que venga y lo que caiga. No, para confiar que de la mano de Dios vas a poder salir adelante en cualquier circunstancia. Sí, nosotros más adelante vamos a leer que Isaac no se quedó simplemente esperando, Señor, bendíceme y aquí estoy. Aquí está tu siervo y haz lo que quieras con él. No, Isaac se puso en la labor y en la tarea. Pero algo muy importante es esto, ¿no? Tal vez nosotros venimos de una situación muy buena, muy floreciente, teníamos muy buena situación económica, teníamos un sustento fijo, un excelente sueldo, un excelente salario, pero de un momento a otro todo eso que creíamos que habíamos construido y levantado con nuestra propia fuerza se desvanece y se desaparece, y es ahí cuando nosotros
tenemos que pegarnos de Dios independientemente de lo que pase y sea en nuestras vidas, y confiar en que Dios está en control de cada una de las cosas. La palabra de Dios dice que hubo hambre en la tierra. Si Isaac sencillamente se hubiese quedado en el mismo lugar donde estaba, seguramente él hubiese muerto de hambre en ese lugar. Entonces, cuando Dios nos saca, nos mueve, hace algo con nosotros, es porque nos está sacando y nos está moviendo precisamente para que no perezcamos en el lugar donde creemos nosotros que es el lugar de bendición. Entonces, dentro de los movimientos que Dios hace en nuestra vida, no debe haber queja. Nosotros no vemos que Isaac se pega a decirle a Dios: Señor, pues si yo estaba tan bien y tan cómodo aquí, ¿para qué me mueves? Como me sentía de cómodo, de bien, este trabajo me gusta tanto, esta casa me gusta tanto, este lugar me gusta tanto, no quiero moverme, no me quiero ir, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Es que yo sí soy salado, es que este tipo de cosas solo me pasan a mí. No, nosotros vemos la actitud de una persona que recibe a conformidad la dirección de Dios. Dios nos quiere mover siempre a lugares de bendición. Si Dios te está inquietando hoy y te está diciendo que tú debes de moverte, la palabra se está confirmando en tu vida y debes de moverte hacia un lugar en confianza y en seguridad de que Dios va a estar contigo. No podemos alimentar la queja, porque sencillamente la queja lo que hace es retrasar el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Nosotros vemos en el versículo 26, en el mismo versículo 26, pero ya en el capítulo 12, vemos que algo muy especial que se dedicó a hacer Isaac en el desarrollo de esta historia. Capítulo 26, versículo 12. Sí. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Mira, dice que que Isaac en ese momento fue muy bendecido, ¿verdad? Fue muy bendecido dentro de las cosas que hacía. Pero una de las cosas que él estaba haciendo, que era abrir pozos. La palabra de Dios dice que Isaac fue bendecido en gran manera y se volvió un hombre muy rico y próspero, y se engrandeció y se hizo poderoso a causa de los pozos que había abierto su padre en algún momento, y él los había vuelto a reabrir. Nosotros lo podemos ver más adelante, pero el punto al que yo quiero llegar es que ahora Isaac sencillamente no se puso y se sentó en el antejardín de su casa a decir: bueno, Dios, bendíceme, sino que él dijo: bueno, Dios dijo que me iba a bendecir, yo me voy a poner a labrar la tierra, yo me voy a poner a sembrar, yo me voy a poner a intercambiar animales, que era el mercado de ese tiempo. Y todo su ganado creció, empezó a crecer, empezó a ser conocido, tanto así que se dijo que era un hombre grande. Y nosotros podemos ver aquí en el versículo 18, que dice que y volvió a abrir los pozos de agua que había abierto su padre. ¿Qué dice ahí, pastora, en el versículo 18? Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Mire, nosotros vemos algo muy importante, y era lo que Dios hablaba a mi corazón cuando yo estaba leyendo el contexto de esta historia. Era eso mismo, ¿no? Tal vez Abraham tuvo la bendición y un talento especial para encontrar pozos de agua donde más nadie lo podía encontrar, y eso fue transferido de generación a Isaac, su hijo. Y nosotros podemos ver que Isaac tenía también este don y este talento para donde quiera que él iba a abrir un pozo, ese pozo se abría. ¿Qué encontrábamos allí? ¿Qué puede significar un pozo de agua en nuestro tiempo? Puede ser ese talento que tengo
ese don que me ha sido dado por Dios, eso que Dios me ha entregado y que yo lo pongo a las manos y al servicio de Dios, y de allí en adelante empieza a ser prosperada nuestra vida a causa de ese talento y de esa bendición que Dios ha puesto en nosotros. En la antigüedad, el pozo, ¿qué significaba? Significaba provisión, significaba agua para el ganado, significaba agua para regar los cultivos. Simbolizaba lo que era la bendición, porque siempre hasta el día de hoy el agua ha sido vital para nosotros, pero en ese tiempo aún más, porque además habitaban en lugares desérticos, ¿no? Entonces el agua se hacía más que fundamental para poder, como tú decías, alimentar ganados, sembrar, sustentarse en ellos mismos. Entonces el agua era parte de la vida, y cuando tenían agua realmente eran prósperos, cuando tenían agua. Entonces Sí. eso era lo que simbolizaban. Y en ese entonces encontrar agua no es ahora tan sencillo como abrir la llave de la casa y uno puede dejarla abierta y se baña y muchas cosas, y sin importarle nada el consumo del agua, sino que en ese tiempo el agua era un recurso demasiado valioso, era un recurso muy, muy, muy importante, y el encontrar esa agua donde quiera que lo hacía era un motivo de mucha bendición, y era un motivo de buena fama. Y Dios me llevaba a pensar en eso. Cualquiera que sea la cosa que yo vaya a emprender, cualquiera que sea lo que Dios me haya dicho que vaya a hacer, cuando yo tengo la bendición de Dios, cuando es el propósito de Dios, cuando estoy caminando en lo que Dios quiere para mi vida, muy seguramente todo lo que yo haga va a ser bendecido y va a ser prosperado. Pero Dios no me va a bendecir estando sentado en mi casa, pegado del internet, del Facebook, del Instagram, esperando una llamada millonaria en la que me digan: usted es el acreedor de 2.000 millones de pesos, venga por su premio. Esa no es la bendición de Dios. Dios está llamándonos en esta mañana a que nosotros nos pongamos en función, nos activemos en lo que Dios quiere, que nosotros estemos pendientes y conscientes y empecemos a trabajar en pos de esa bendición. A que nos pongamos en movimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, Abraham, en medio de su vida, no abrió solamente uno o dos pozos, fueron muchos pozos. Dice que como cuando él falleció, los filisteos los taparon, o sea, que ni siquiera los usaron, pero con esa misma unción, como estaba diciendo Diego, vino Isaac, que fue movido de parte de Dios a ir a esta tierra nuevamente, y empezó a cavar y a encontrar nuevamente cada uno de los pozos que su padre había cavado. Entonces, no es quedarse sentado contemplando el fracaso o la desilusión o la adversidad que vino de repente, sino que ¿cómo vas a tener éxito y cuál va a ser la garantía del éxito? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, no sé qué emprender, no sé qué hacer, no sé hacia dónde dirigirme, pero tienes la seguridad de parte de Dios, o tú dices, no, es que a mí Dios no me ha mostrado nada, no me ha dicho nada. Pero la palabra de Dios está cargada de bendiciones para nosotros. Entonces, una sola de esas bendiciones es saber que los planes de Dios están por encima de los nuestros, son superiores a los nuestros, y sus planes, dice la Biblia, que son de bien y no de mal. Entonces, cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida al Señor Jesús, entregarnos en sus manos y confiar en Él, vamos a poder tener la certeza de que lo que emprendamos y lo que hagamos va a ser bendecido de su mano. Así sea una venta pequeña, así sea un negocio pequeño, Dios, si está en el asunto, que es lo que nosotros debemos enfocarnos hoy, que Dios esté en mi asunto. Eso es lo que va a garantizar realmente que eso que empezó pequeño se convierta en un pozo de bendición para mí y para toda mi familia. Y así como lo decías ahora, pastora, a veces el fracaso quiere tumbarnos y viene y nos da en la cabeza, no pudiste, ¿para qué lo vas a intentar otra vez? Sos un fracasado, como lo hablábamos el otro día, sos un perdedor. Pero Dios nos llama en esta mañana a salirnos de ese pensamiento y, así como lo decías, pastora, estar en movimiento, comenzarnos a mover, dejar calladas esas voces que dicen que no lo vamos a lograr, que no lo vamos a conseguir, y empezarnos a mover. Y yo quiero decirte que si tú estás en movimiento, esto que ha sido también algo para mi propia vida, no va a ser un camino fácil. La palabra de Dios dice en el versículo 20 que los pastores de Gerar riñeron contra los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Isaac se determina a emprender algo, y en medio de ese emprendimiento se levanta alguien en contra de él, y es lo que muchas veces sucede.
tenemos situaciones adversas, tenemos problemas en medio de nuestro caminar y creemos que ¿qué es lo primero que se le viene a la mente a uno? No, Dios no está conmigo, Dios se olvidó de mí, estas cosas que me pasan, yo, como siempre, ¿no? El fracaso, la queja, yo soy demasiado de malas, vienen muchas situaciones que me quieren tumbar y yo me empiezo a enredar en esos pensamientos y no sigo avanzando. Pero este lugar tal vez es una pelea, Esek significa contención, pelea. Pero Isaac, ¿qué hizo? Se quedó con ese pozo cerrado y dijo, no, yo no lo vuelvo a intentar porque eso es muy difícil, la gente me tiene mucha envidia y yo no lo quiero hacer. No, él siguió intentándolo y nosotros vemos que en el versículo 21 dice, y abrieron otro pozo. Dice así, abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Entonces, mire, nosotros vemos dos lugares más y uno de ellos significa enemistad. Tal vez en este caminar en el que nosotros tenemos que avanzar, hay amistades que tenemos que alejar de nuestra vida. Esta enemistad que vino a Isaac, yo la veo como situaciones y personas que me están anclando, uno, a mi pasado y dos, a mi antigua forma de vivir la vida equivocada y lejos de Dios. Y esta enemistad no me deja avanzar, esta enemistad no me deja seguir adelante. Y yo veo como Dios nos llama y nos dice hoy, tenemos que dejar esas amistades que están trayendo malas cosas a nuestras vidas, esas amistades que nos están entorpeciendo el caminar en Dios, esas amistades que están viniendo a nuestras vidas y muchas veces traen esos pensamientos de fracaso, de tristeza, de dolor, de amargura, aún alimentan nuestra queja. Esas amistades, Dios nos dice hoy que debemos de dejarlas. Nosotros podemos ver aquí en esta historia cómo Isaac no se desenfocó de lo primero que Dios le había dicho. Y lo primero que Dios le dijo, la instrucción que recibió fue que saliera porque iba a ser bendecido. Entonces, a pesar de que las cosas no se le dieron, digamos, en primera instancia ni en segunda instancia, porque tuvo que abrir no solo uno, sino varios pozos también, y sobre ellos peleaban. Entonces, él no se desenfocó de la primera palabra, de la primera instrucción que Dios le había dado. Y eso es lo que te queremos decir en esta mañana, que si tú estás en las manos de Dios y has decidido confiarle tu vida, pues no te desenfoques de ese propósito inicial que tienes. Lo emprendiste, tal vez no se dio, no funcionaron las cosas, pues vuélvelo a intentar, porque hay una instrucción de parte de Dios, y esa instrucción no necesitas que Dios te hable con una voz pues del cielo que venga y descienda y te diga tú eres mi hijo y te voy a bendecir. No, en la palabra de Dios dice que Dios te quiere bendecir. Si tú le confías su vida, Dios quiere hacer que tu vida pueda ser transformada. Entonces esa instrucción no la debemos dejar de lado cuando hemos decidido confiarle a Dios nuestro camino, sino seguirlo intentando, porque seguramente la instrucción que Dios nos dio se va a cumplir en algún momento. Mira, nosotros podemos ver cómo Isaac lo intenta y lo intenta. Luego de estar en un lugar de pelea, luego de estar en un lugar de enemistad, viene y dice que abrió otro pozo en Rehobot. Y este lugar significa lugar espacioso y amplio. Dice la palabra de Dios, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Cuando yo lo intento y lo intento de mano de Dios, a pesar de que en medio de ese intento hayan dificultades, a pesar de que en medio de ese intento yo haya tenido que dejar amistades a un lado, voy a la final a llegar a un lugar donde Dios me va a bendecir. Sí o sí, después de yo tener la bendición de Dios, Dios me va a bendecir. Voy a llegar a este lugar espacioso. Pero ¿cuál es la finalidad de todo esto de lo que estamos hablando? La final es esto que para mí fue demasiado asombroso. Después del caminar con Dios, después del caminar en medio de estas dificultades, en medio de estos problemas, la finalidad de todo esto, del movimiento que Dios quiere hacer en nuestra vida, es este. Y está en el versículo 23. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Esto es muy importante. A la final,
La finalidad de cada una de las situaciones por las que Dios nos va llevando es esta: llegar a Berseba. ¿Y qué significa Berseba? Un lugar de juramento. Dice el significado literal del hebreo, lugar de 7 pozos, que a pesar de que era solo uno, significaba todo lo que estaba alrededor de Isaac, la cantidad de pozos que él había podido abrir hasta ese momento. Lugar de 7 pozos, un lugar donde va a estar la bendición constante para nuestras vidas, un lugar de pacto con Dios, un lugar de juramento, un lugar donde también estuvo Abraham, y también Dios hizo un pacto con él. Entonces, esto nosotros podemos ver que la finalidad de cada una de las situaciones que pasan en nuestra vida es llegar a ese punto, a llegar a levantar un altar con Dios, llegar a un momento en el que me voy a conectar constantemente con Dios, un lugar donde yo voy a hacer como lo dice la palabra que hizo Isaac, y plantó allí su tienda. ¿En dónde? En el lugar donde Dios había hecho un juramento con él, en el lugar donde Dios se le había aparecido. Tal vez nosotros podamos decir hoy, no, pues es que yo quisiera que Dios se me apareciera así y me diera la fórmula mágica para salir de esta situación, pero eso no va a suceder de esa forma. Nosotros tenemos algo muy importante, que es nuestra oración. De allí para adelante, ese lugar podemos llamarlo nosotros el lugar secreto, mi lugar de intimidad, el lugar donde yo estoy conectado constantemente con Dios, mi lugar de adoración. Pero la finalidad de todo lo demás, de todas las cosas y de todas las situaciones, es llegar a eso. Llegar al punto en el que yo estoy totalmente conectado, y mi tienda y mi lugar y mi hábitat lo voy a hacer ahí en medio de la presencia de Dios, donde me encuentro con Dios constantemente y donde Dios va a hacer un juramento y voy a ser bendecido y voy a ser prosperado y voy a alcanzar todo lo que Dios ha prometido para mi vida. Aquí hay algo importante que nosotros queremos resaltar en esta hora de la mañana, y es que dice que era el lugar del 7 pozos, y el número 7 nosotros en la Biblia sabemos que es el número de la perfección. Entonces, realmente, ¿cuándo fue perfeccionada la vida de Isaac? Cuando cumplió con cada uno de esos procesos que tal vez a través de cada pozo Dios fue haciendo en la vida de Isaac, formando el hombre que Dios quería. Lo formó en cada una de esas situaciones o en cada una de esas adversidades, porque nosotros te queremos decir, nosotros quisiéramos que no, conocemos de Dios o nos entregamos a Jesús y la vida es color de rosa, pero pues no es así, no sucede así. Nosotros tenemos que seguir enfrentando las dificultades que el día a día y los desafíos de la vida nos presentan, pero ya desde una óptica o una posición diferente como hijos de Dios, sabiendo que siempre tenemos victoria en Él. Y fue tanto lo que Dios procesó a Isaac, tal vez a través de cada uno de estos pozos, me puedo imaginar que cuando llegó a ese lugar de juramento, el lugar de pacto, como dice Diego, la bendición no lo hizo torcerse, ¿no? Como muchas veces pasa. Entonces logramos el milagro que queríamos, alcanzamos la promesa de Dios, somos bendecidos, Dios nos saca de las dificultades, Dios trae respuesta, de repente llega la bendición, y entonces en lugar de hacer pacto con Dios, en lugar de entregarnos más, en lugar de sacrificarnos más, en lugar de consagrarnos más a aquel que nos bendijo, entonces ya, tenemos lo que queremos y simplemente nos apartamos. Pero la historia de Isaac nos muestra algo totalmente diferente, y es lo que ha hecho que su nombre nosotros hasta el día de hoy lo estemos citando para decirte lo que hay que hacer cuando Dios te saca de la dificultad y te bendice, es que permanecer en Él. Mire, un pensamiento que quiero dejarles de Edward Bones dice así: la oración afecta todas las cosas. Aquel que ora no tiene fronteras, y mientras se enriquece a sí mismo, está a su vez enriqueciendo a otros. La respuesta a la oración está asegurada no solamente por las promesas de Dios, sino también por medio de nuestra relación con Él como nuestro Padre. A la final, el gran objetivo de cada una de las situaciones adversas que nosotros pasamos por nuestra vida o nuestras situaciones de felicidad es el poder encontrarnos con Dios. Nosotros tenemos un mecanismo muy sencillo que de verdad a veces nosotros nos encargamos de complicarlo, y es la oración. Sencillamente es ponernos a hablar con Dios, es tener ese momento de comunión con Dios. Y yo tengo dones, tengo talentos,
pero si yo los dejo guardados, si yo los dejo quietos, seguramente no va a suceder nada conmigo. Pero si yo tomo esos dones, yo tomo esos talentos y los pongo en movimiento, como lo decía ahora la pastora, seguramente voy a abrir un pozo, voy a encontrar la bendición y allí voy a encontrar el lugar donde Dios estará conmigo. Entonces, la invitación hoy a todos es esto, es que todos podamos poner en movimiento esos dones que nos ha dado Dios, que a pesar de que haya dificultades y enemistades en el camino, eso va a ser antes de mucha bendición para nosotros y a la final vamos a encontrar un momento para estar conectados con nuestro Dios. Y la clave está en que no sé cuál sea tu situación y cualquiera que sea, asegúrate que Dios esté en tu asunto, porque realmente cuando Dios está en nuestro asunto y en nuestra vida, vamos a poder tener éxito, vamos a poder tener bendición, vamos a poder alcanzar lo que anhelamos y aún más de la mano de Dios. Entonces, ¿por qué no hacemos una oración en esta hora para terminar y bendecir a cada uno de nuestros oyentes? Claro que sí, amado Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, que podemos compartir tu palabra. No sabemos a la infinidad de personas que ha podido llegar, Padre Santo, pero sabemos que a cada una de ellas, Señor, tú has hablado a sus corazones porque hay un plan y un objetivo con cada una de las cosas que nosotros decimos, Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, por favor, en esta mañana que pongas, Señor, y afines mis dones y mis talentos para yo poderlos colocar en movimiento. Quita de mi vida la pereza, quita de mi vida aún también el orgullo, la altivez que no me deja avanzar. Quita de mi vida, Padre Celestial, todo lo que esté impidiendo que yo me ponga en movimiento, Señor. Tal vez tú desde hace mucho tiempo estás llamando a que me mueva y yo no simplemente he hecho es entorpecerlo, Dios. Te pido, por favor, que me des la energía, las ganas, el entusiasmo para hacerlo y aún para lograrlo. Dame la fe suficiente, Señor, para conquistar lo que desea mi corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos a cada uno de nuestros oyentes, Señor, y sabemos que esto que ha sucedido es para gloria y honra de tu nombre, Dios. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.